¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cápsula extraordinaria del podcast Intempore Pestilencie. En esta ocasión les traemos un capítulo extraordinario para comentar un poquito sobre el oficio de tinieblas. A lo mejor algunos de ustedes se habrán enterado en las redes sociales o habrán visto la transmisión que se hizo desde el apostolado de Guadalajara, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Y bueno, pues nosotros aprovechamos para lanzar este pequeño capítulo para explicar un poquito qué es esto del oficio de tinieblas, cómo se lleva a cabo y un poquito de su significado. Empezamos, ya saben, haciendo nuestra oración en latín. En la Semana Mayor tenemos la gracia de rezar Padre Nuestro y Ave María en latín, entonces para que también usted nos acompañe para empezar esta emisión. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Bien, pues ya empezamos esta emisión sobre el oficio de tinieblas y vamos a solamente a comentarlo muy superficialmente, ya que como todos los oficios de Semana Santa tienen muchísimo simbolismo, les había comentado, muchísimo significado espiritual. Pero pues para los que apenas están entrando en esto de las cosas de la tradición, pues ¿qué es en sí el oficio de tinieblas? Bien, vamos a comentar brevemente que los clérigos, los religiosos e incluso los laicos acostumbran a rezar los salmos, los 150 salmos de la Sagrada Escritura en el transcurso de la semana. Se dividen los salmos dependiendo el día y la hora, de manera que durante el día se hacen varios salmos y durante la noche también se hace el canto de los salmos, además algunas lecciones sobre el Evangelio, algunos textos del Antiguo Testamento. Lo que es también muy hermoso es que hay tratados, homilías, sermones de los padres de la iglesia y de los doctores. Entonces, pues básicamente el oficio de tinieblas, su mismo nombre lo dice, es en la tiniebla. En latín es el tenebre, ¿no? Que no suena como tenebroso, pero es más bien por esto de la oscuridad, de la tiniebla, de la noche. Y justamente se hace en las noches que anteceden a los días santos, es decir, al jueves, viernes y sábado santo, que ya les había comentado, el día empieza en la noche, ¿no? Contrario a lo que es nuestra concepción normal del día. Entonces, el miércoles en la noche se hace el oficio del jueves santo, el jueves se hace el del viernes y el viernes se hace el del sábado. Entonces, pues de esta manera, el oficio de tinieblas se hace con el rezo de 14 salmos, divididos en 9 salmos más 5, y intercalados en estos salmos se toman algunos pasajes de la escritura, como por ejemplo las lamentaciones del profeta Jeremías, ¿no? Que estas hablan del destierro, de la tristeza, del dolor. También podemos leer un poco del tratado de San Agustín sobre los salmos y también la carta de San Pablo a los Corintios. Esto, vaya, pues es muy, muy edificante, porque pues además se hace en el silencio de la noche, ¿no? Sin ruido del exterior. Y pues así va pasando. La rutina es que se rezan 3 salmos y se hace la lectura. Otros 3 salmos, lectura, 3 salmos, lectura, y al final 5 salmos de corrido. Para este rezo se ocupa un mueble, un candelabro, digamos, gigante llamado tenebrario, que es literalmente un pedestal con un triángulo arriba, muy grande, donde se colocan 15 velas. Estas 15 velas se prenden
al inicio del oficio de tinieblas junto con las velas del altar. De manera que pues se pueden imaginar que en la noche, sin la luz solar, pues estas 15 velas juntas junto con las luces del altar, pues dan una luz muy bella desde el altar. Entonces, lo bello de esto es que conforme va pasando el oficio, las tinieblas, la oscuridad se van apoderando del templo. O sea, ¿por qué es esto? Porque cada salmo que se canta, al final de cada salmo, se va apagando una de las velas del tenebrario. Entonces es muy bello porque se canta un salmo y se apaga una vela. Se canta otro salmo, se apaga otra vela. Se canta un salmo, se apaga otra vela. De manera que conforme se van pasando los salmos, la luz se va haciendo cada vez más pequeña y las tinieblas empiezan a inundar cada vez más el templo. Esto se hace normalmente, bueno, los que me ha tocado, pues son cerca de 2 horas. Se hace ya en la noche, o sea, ya entrada la noche. Y bueno, pues o sea, imagínense cómo se va, además las velas del templo también se van apagando. Entonces la luz se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y las tinieblas, la oscuridad de la noche, se va haciendo cada vez más grande. Esto en el sentido de que pues también así como que pareciera que el mal está triunfando en estos días, ¿no? Que nuestro Señor es humillado, es encarcelado, es enjuiciado, es torturado. Entonces eso es lo que como que nos quiere decir este oficio. Les comentaba, tenemos 14 salmos, 9 más 5, 14, y en el mueble, en el tenebrario, tenemos 15 velas. De manera que conforme se va apagando una con cada salmo, se apagan 14 y solamente queda una prendida. Esto es la que está hasta arriba, hasta la punta del triángulo. Acabando el 14º salmo, se hace el cántico de Zacarías, a lo mejor ustedes lo conocen, el famoso Benedictus, que dice básicamente: bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y hecho la redención de su pueblo, ¿no? Que es este canto que canta Zacarías cuando nace su hijo San Juan, el precursor, San Juan Bautista. Y entonces aquí, acuérdense, teníamos 15 velas y apagamos 14 del tenebrario. En el altar tenemos 6 velas y este cántico tiene 12 versos. Y cada 2 versos se va apagando una vela del altar. De manera que también conforme se va haciendo este cántico, que es interesante porque la regla normal es que este cántico se haga cuando está saliendo el sol. No sé, esto ya es en la mañana. Pero aquí es como al contrario, es que se va cantando y la noche, la oscuridad se va apoderando más y más del templo. De manera que al final del cántico solamente queda una velita prendida. De las 15 que teníamos en el tenebrario y las 6 del altar más las del templo, solamente queda una prendida. Y bueno, el significado que me han contado del tenebrario, de las 15 velas, es que son los 11 apóstoles que oraban con Jesús en la noche de su agonía, pero también se van quedando dormidos, ¿no? Entonces, o sea, como pasa el salmo, se apaga la vela y un apóstol ya se quedó dormido. Pasa el segundo y así se van durmiendo los apóstoles. No solamente dormido en el sentido como corporal, sino pues también que les va entrando la ansiedad, la tristeza, la incertidumbre, a lo mejor el desconsuelo. Entonces, pues pasan los 11 apóstoles y pasan las mujeres, ¿no? María, Magdalena, Cleofás, etcétera. Pero solamente queda una vela prendida y adivinen cuál es. Esta vela, la última, la de hasta arriba, la que nunca se apaga además, es la vela que representa a la Santísima Virgen María. De manera que pues ella no pierde nunca la esperanza, no pierde la fe, no pierde el consuelo. Bueno, en un sentido amplio, ¿no? Aunque la vemos desconsolada en el Via Crucis. Pero, o sea, vaya, aquí tenemos que la única vela que se queda prendida es la que representa a la Virgen María. Entonces, pues imagínense, o sea, toda la nave en la oscuridad. Nosotros que venimos de una semana muy intensa, recordando la pasión, la agonía, la tortura de nuestro Señor, su muerte, su sepultura.
Venimos de además de 40 días de ayunos, de oraciones, de pedir la mortificación del cuerpo, de pedir el perdón de los pecados. O sea, realmente todo esto es como la cúspide o la cumbre de del tiempo penitencial. Es realmente, o sea, nosotros nos vamos llenando de oscuridad y solamente queda la luz de la Virgen María que no se apaga. Entonces, acabando el canto del, este, del Benedictus, se toma la vela y se lleva a la parte de atrás. Bueno, para esto se hace un verso que es el verso por excelencia de esta época, ese de Cristo se hizo obediente por nosotros, obediente hasta la muerte, ¿no? Y el Viernes Santo se añade todavía, y muerte de cruz, ¿no? Que nos cuenta San Pablo. Entonces, pues en ese momento se toma esta pequeña velita y se lleva a la parte de atrás del altar, de manera que no se pueda ver la luz. Y así el templo ya queda en la penumbra total, en la oscuridad, en las tinieblas así absolutas, ¿no? Y entonces en ese momento se empiezan a golpear las bancas, ¿no? Ya saben, estas bancas horribles de madera, súper ruidosas, además con el eco del templo. Además se dice, bueno, aquí hay como un debate si se golpea con la mano o con el libro. Además el libro para canto, pues es un libro gigantesco de casi 1500 hojas. Entonces pues se golpean la, las bancas con estos libros, ¿no? Se hace un eco tremendo, todos empiezan a golpear las bancas, e incluso me han platicado que incluso se tocan matracones, ¿no? O sea, o las carracas así gigantescas, que también hacen un estrépito gigantesco, e incluso me han platicado que han usado estas láminas de metal con las que en las caricaturas se hace el efecto de las tormentas, de los relámpagos, de los rayos en una tormenta eléctrica. Entonces, o sea, esto ya es en la penumbra total, después de que las luces se fueron apagando, en pleno triduo sacro. Y pues, o sea, eso es una señal de un dolor total, de una soledad, de un vacío. Y este es el terremoto que sucede cuando nuestro Señor expira. Entonces, pues, o sea, imagínense lo que es esto. No sé si ustedes ya lo hayan vivido. A mí ya me tocó. Yo me acuerdo que es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Eh, entonces, pues, ahorita actualmente para nosotros ya estamos tan acostumbrados a los medios audiovisuales que pues tenemos mucha facilidad para imaginarnos esto. Pero imagínense hace unos años, antes de las series, de la televisión, del cine, incluso antes de las grandes obras teatrales, pues realmente la liturgia era prácticamente como ir al cine y ver la pasión, ¿no? Y ver cómo se va llenando de oscuridad. E incluso los cantos a veces suelen ser pues con muchas disonancias, así como si estuvieran llorando, como si se estuvieran quejando. Eh, la noche que se apodera del templo y luego de repente el estrépito con los libros golpeando las bancas, las matracas, estas láminas. Realmente estremece el espíritu de esta sensación. Y pues, o sea, este es el terremoto que se siente en ese momento de la muerte de nuestro Señor. Y ya, acaba el terremoto. Para esto se canta también el Salmo 50, o sea, es el salmo penitencial por excelencia, el Salmo Miserere, no, el ten piedad de nosotros, el ten misericordia. Y aquí la velita desaparece del templo y de repente aparece nuevamente, ¿no? Justamente esta luz de la fe, de la esperanza, la luz de la Santísima Virgen María que regresa a su lugar, ¿no? Y vaya, o sea, como les había comentado en el episodio pasado, dejamos a nuestro Señor sepultado, ¿no? Y próximamente en la Pascua cantaremos glorioso su resurrección, pero mientras terminamos en este ambiente de pesar, ¿no? En este ambiente de dolor, de que el hombre Dios ha sido asesinado en el madero de la cruz. De manera que pues ojalá esta pequeña explicación les haya ayudado un poquito a entender este oficio de tinieblas. Ojalá lo puedan ver en sus casas, en el canal de la Fraternidad de Sacerdotal de San Pedro, el Apostolado de Guadalajara. O también hay otros videos, la verdad es que no hay muchos, yo he encontrado muy pocos, pero pues
Recordemos, nos quedamos en esta pausa de la sepultura de Jesús, en este sábado de lamento, de dolor. Y bueno, pues nos vemos próximamente para la Pascua, para el capítulo que les había prometido sobre la vigilia pascual, para cantar gloriosos la resurrección que nuestro Señor había profetizado. Terminamos encomendándonos a la Santísima Reina del Cielo, recordemos cuya vela, cuya fe, cuya esperanza nunca se apagó. Entonces, bueno, nos encomendamos a su oración, aprovechen mucho este triduo sacro en su casa, y bueno, pues nos despido con un saludo, recen por nosotros, y bueno, Santísima Madre, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Cristo se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Que Dios los bendiga.